poco más se descubre en mi campo, hasta el día que demos otra vez anquiloglosia, que ahí sí os voy a poder contar cosas nuevas. Pero bueno, por darle un poco de contexto general, cuando ya tenéis a la mamá súper gestionada, la teta súper bien, un buen cribado hecho, toca explorar al peque un poco, dentro de las herramientas que podéis tener en consulta que sean más o menos fácil. En terapia manual siempre nos movemos en esta máxima. Hay que hacer una buena historia clínica, hay que tener una buena comunicación multidisciplinar, porque yo aprendo muchísimo de todas vosotras, y hay que explorar muy bien la estructura y hay que explorar muy bien la función, porque se retroalimentan. En temas orales ya hay estudios que están validando que prácticamente el 80% de la función va a modificar la estructura oral. ¿Vale? Es nuestra mejor ortopedia oral antes de llegar al ortodoncista y dejarnos allí un riñón. Factores que van a condicionar la posición dentro de la gestación, que normalmente casi nunca la nombraba y nos íbamos directamente a parir y nacer. Pues esto cada vez lo estoy viendo más en consulta. No lo sé por qué, por la dinámica que tenemos las mamás, porque seamos más mayores, las matronas sabéis de esto 1000 veces más, pero está condicionando mucho el tipo de gestación, ya no solo un podálico, posiciones que nos van gestionando o nos van condicionando el crecimiento mandibular. Bueno, hay que tener muy en cuenta desde la gestación qué tipo de actividad tuvo la mamá, si hubo un reposo mantenido, si hubo algún tipo de enfermedad infecciosa. Todo eso afecta al sistema nervioso del bebé. Y luego tenemos bebés que desde el minuto 1 se están ganando la etiqueta de niño vago. Ningún bebé es vago, hace lo que puede con los recursos que tienen, son su máxima es sobrevivir, no hay ninguno que se deje morir porque sí. Y luego está el extremo del hiperreactivo. Por eso en esta ponencia hoy sí metí un poco más la parte sensorial, que se estaba olvidando bastante, y en consulta da mucha respuesta a los patrones de bebés que os vais encontrando. Luego llega el momento de parir y de nacer. Y aquí una reflexión, y por vivencia propia, que el segundo peque tiene 5 meses, el número de inducciones que hay, y no caen en saco roto para los bebés. La inducción es médica, está medicalizada, y las dinámicas de inducción no tienen nada que ver con un parto fisiológico. Ese sistema nervioso lo lleva, ya sea por un bebé en letargo, porque se sobrepasó su capacidad de adaptación al proceso de nacer fisiológico, o un bebé hiperreactivo porque sale con ya un sistema de alerta reticular por las nubes, con un estrés brutal, porque el pequeño reseteo del sistema nervioso que se hace en el canal de parto, esa dinámica, esas contracciones, esas olas, esas pequeñas paradas, esa activación del bebé, su parte de nacer, no existió. Ya no solo irnos a un Christeller, que se siguen haciendo, vuelvo a dar fe, una dinámica excesiva de instrumentalización porque llega el momento de tiene que salir súper urgente. Bueno, hay unas cosillas. En el aspecto biomecánico hay que tener mucho en cuenta la pelvis materna, la cabeza fetal, ya no solo el tamaño, sino el posicionamiento para la capacidad de adaptación de los diámetros de la cabeza en ese canal de parto. No es lo mismo venir con una buena deflexión a entrar con una extensión un poquitín dificultosa y que esa dinámica sea mucho más traumática para el bebé. Vamos a ir rápido. El uso de instrumental, por supuesto, y súper especificado habitualmente en los informes, lo vais a ver claro, ¿no? Y si no, la mamá os lo va a decir. Todo lo que sea instrumentalizado se tendría que revisar, ¿no? En la parte... A ver si nos vamos... Nacemos por compresiones, no estamos adaptados para la tracción. Si se empiezan a compaginar fuerzas excesivas y la capacidad de adaptación del bebé está sobrepasado, va a haber una adaptación patológica. En 24 o 48 horas es normal ver asinclitismos en la cabeza, es normal ver cabezas cónicas. Todo lo que pase de 48 horas, ese sistema de adaptación ya no lo va a poder compensar. Sería bueno echarle una mano y tener en cuenta el dolor también que supone esto para los bebés, que ya por lo menos empieza a hablar un poco más del dolor del neonato. No son seres inertes. Esto, porque quiero llegar, son muchas diapositivas y voy a intentar acortar yo.
¿vale? Cuando tenemos una adaptación del cráneo, vamos a tener una afectación de los pares craneales y eso se va a traducir, y aparte del sistema nervioso central, que luego veremos, en una adaptación de la musculatura y de los reflejos y de la maduración de los mismos, ¿no? No hace falta saberse los pares craneales, pero sí hace falta saber que el sistema nervioso va a estar implicado. Todo depende de la anatomía. Cuando tengamos una tortícolis congénita vamos a tener un ECOM súper retraído, a veces con rotura de fibras, con sangrado y edemas encapsulados, que veis el nódulo perfectamente, otras veces no se ve el nódulo, pero te va a condicionar todo el posicionamiento de la base craneal y por extensión de fascias de la posición mandibular y de toda la base de la lengua. Cuando un niño tiene una restricción de giro y está dentro de un espectro ya más traumático y tenemos una lesión visible, palparle la lengua, iros debajo de la lengua. Donde esté la restricción cervical vais a tener una lengua que no se despega de la base de la boca y no es un frenillo, pero no se despega, ¿no? Toda esta parte muscular te va a estar traccionando de la raíz de la lengua y tenemos lenguas bajas, abajo y atrás con angulaciones cerradas. Entras y el niño rabia de dolor. Hay una tensión brutal y eso no hace falta ser terapeuta para verlo, porque cuando les mandas ciertos ejercicios específicos a las familias, ellos ya te lo dicen, es que en este lado no me cabe el dedo. No cabe, ¿no? Poco a poco se trabaja. Todo tiene que funcionar bien, sistema nervioso, sistema facial, sistema muscular, sistema articular, para que la coordinación de succión, deglución y respiración se dé de una forma armónica. En el momento que algo falla, ya no vas a tener un buen ritmo alimenticio. Vas a tener un bebé que se cansa en exceso, vas a tener un bebé que traga aire, vas a tener un bebé que no gana lo suficiente en peso, la ganancia ponderal se nos empieza a enlentecer y podemos entrar en un fallo de medro, pues puede estar una hora en la teta, pero la efectividad de esa hora a lo mejor son 2 minutos. Por eso es bueno ver una toma en consulta, si tenéis tiempo y si tenéis posibilidad. Porque las madres muchas veces no tienen recursos suficientes para saber cuándo está comiendo. Él está en la teta y lo tengo una hora, y a veces una hora sufriendo, con lo cual bastante está haciendo esa pobre mujer. Pero ves una toma y es 1 minuto de eficacia y el resto es intentar sobrevivir. Pero el bebé es un vago y no lo hace mejor. Bueno, lo está intentando. A veces hay más desgaste energético que acúmulo de calórico. Ya le supone un desgaste superior a lo que se va a llevar. ¿Qué hacemos en la consulta? Y en cualquiera, ya no de fisioterapia. Una buena historia clínica desde el embarazo, que vosotras eso lo lleváis, ya la mayoría, bueno, los que sois matronas, ya seguisteis el embarazo, ya sabéis qué características de embarazo lleva la madre, ya podemos estar un poco anteponiéndonos a echarle un vistazo a ese bebé y ver qué reactividad tiene, o si es un bebé en extremo, como digo en consulta, o niño seta o non-stop, a ver cómo nos barajamos, ¿no? En exploración, vamos a ver ahora imágenes y así es más claro. El famoso test de Landau para ver si hay una excesiva extensión. Hoy no quité esto de las 9 semanas a propósito. ¿Por qué? Porque a veces, y con más frecuencia, me están llegando a la consulta niños sobrediagnosticados, ¿vale? Hay posiciones que son normales dentro del desarrollo. Cada vez en mi campo se hace menos caso a los tiempos, porque antes se describía la motricidad y el desarrollo motor y neurológico en unos tiempos muy concretos, ¿no? Teníamos los típicos pósters de en 1 mes hace esto, en 2 meses hace esto. Eso está bastante echado abajo, por no decir totalmente. El desarrollo motor no es lineal ni es de manual. En cada caso puede ir... No sé, ahora no se tiene por qué gatear obligatoriamente, se puede pasar a caminar y ya se gateará, ¿vale? Para que me entendáis un poco. Este niño no tiene por qué ser patológico. Es que a lo mejor su sistema nervioso ya viene con una maduración previa en gestación mucho más avanzada que este otro. Y están los dos en la normalidad, ¿vale? Por eso tiene que ser un conjunto de cosas, no quedarnos con... Lo puse boca abajo y es que levantó la cabeza como una tortuga. Mira, a veces es normal. Y no hay por qué hacerle 20.000 sesiones de fisioterapia que no van a ser para de tensión dural. Ahí voy a entrar porque un tema que me arde ya. La tensión dural está súper de moda. Virgen Santa de Oro se están haciendo algunos.
Esto es normal con esta edad, y más. Y que entre a 90 grados de arqueo es normal. Sobre todo cuando el ojo empieza a funcionar en búsqueda de estímulo, ¿no? El test del ovillo. Y como hago así al niño y protesta un poco, ya hay tensión dural. Ahí está la tensión dural. No hay tensión, o sea, es poco frecuente encontrar a un bebé con tensión dural, por suerte, o con rotura de alguna membrana del sistema meningio, que a veces pasa en partos muy traumáticos, porque tiene que ser así, porque la vida es lo que premia, que ese niño salga ya. Puede haber un patrón muscular de extensión activo, sin ser patológico y sin generar un problema de lactancia, ¿vale? No, ponerle boca abajo y hacerle un ovillo y que el niño reaccione, ¿qué tal? No es vámonos al neurólogo, ¿vale? Porque mucho palabreo asusta a las familias también. Hay que filtrar un poco qué se dice y cómo se dice, y si no se tiene claro, más todavía. Mejor pecar de prudencia. Venimos diseñados para esto, ¿vale? Y tiene que poder pasar. Test de tracción. Para no olvidarnos de la cara anterior. Yo todavía esta mañana había un peque que está llegando a los 2 meses, no levanta absolutamente nada la cabeza en posición de prono. A mí eso no me gusta. Y no me gusta cuando hago una historia un poco tal y veo que ese peque está demasiado apático, por así decirlo, y no vago, y no hay una reactividad que pueda dar también sostén a una base de lengua. Todo va acorde. Si vemos cabezas muy colgonas y nada de reactividad y estamos llegando ya a los 2 meses, a veces de los 2 a los 3, este peque, si no tiene tono muscular, difícilmente va a comer. No hay sostén. Lo vemos en niños neurológicos que necesitan apoyos de sostén externos ortoprotésicos para poder comer, y es básico generárselos. En un niño sano, si su sostén fisiológico, que es el músculo esquelético, no está funcionando, la alimentación no va a ir, porque no puede. Tenéis que hacer una inspección rápida de la bóveda craneal, ¿vale? Lo que os decía, esto sostenido, este frontal metido por debajo de los parietales, sostenido en el tiempo, no es normal. Se le puede ayudar. Esto, las primeras 24 48 horas, por gloria bendita. En planta, a las 48 horas se va a su casa. Es normal. Con vosotras en consulta, pues si echáis un vistacillo, a lo mejor ya deja de estar dentro del rango de la normalidad. Movilidad cervical. Tan fácil como tener al peque tumbado en una camilla y girar a un lado y girar a otro. Y preguntarles también a las familias hacia dónde gira más, o si no hace ningún tipo de giro, hacia un lado. La preferencia de giro en un parto fisiológico es fisiológica. Según encaje en la pelvis materna y la rotación que haga para el descenso en pelvis, va a ser preferente para el bebé. Otra cosa es que vayamos a girar, como en este caso, hacia la izquierda, y este peque lo vamos a ver en otra imagen, la inclinación mandibular que tenía por esa restricción, y no nos pase de aquí, ¿vale? O sigas tirando, y lo que se haga es empezar a levantarse este hombro y volcarse prácticamente de lado para compensar, porque como de aquí no va a pasar, tú sigues tirando y empieza a meterse y se te vuelca por completo, ¿no? Si hay restricción en el cuello, va a haber restricción en la boca. Eso es sí o sí siempre. No hay un puede que sí o puede que no. Si os encontráis este nódulo, pues más evidente. Lo que pasa es que este nódulo no se ve al principio, porque aquí ya se generó una fibrosis del tejido, ya se generó un edema y ya hay un acúmulo sanguinolento. Cuando lo ves, luego cuando los derivan a la unidad de rehabilitación, el médico rehabilitador normalmente manda una ecografía para hacer una medición de este nódulo e ir viendo también cómo desciende, ¿no? Y hay algunos que acaban en cirugía, porque esto es fibrosa, y por mucho que intentes a nivel manual, hay grados. Yo sí tuve uno, solo por suerte, que acabó en cirugía el pobre, porque ya la consecuencia era muy alta, no era solo una falta de movilidad. Si tenemos esto y tenemos esto, vamos a tener esto. Aparte de que pueda haber una acomodación de parto, ¿vale? Las acomodaciones de parto, si se trabajan las que se tengan que trabajar,
En el primer mes las tienes resueltas prácticamente, pero si esto se mantiene, vas a tener un acomodamiento óseo de aplanamiento. El aplanamiento conlleva una adaptación de todo ese semicráneo hacia adelante según el grado de plagiocefalia en el que nos encontremos, ¿no? Se hacen mediciones de las diagonales comparativas y hay una fórmula matemática y unas gráficas en las que clasificamos en qué gravedad estamos. Si solo tenemos un acomodamiento posterior y alto, como más hacia arriba, hacia coronilla, podemos estar entre los más llamados estéticos. Raro que solo suceda eso. Normalmente vais a ver que las orejas tampoco están en línea, que hay una acomodación hacia anterior de semicráneo, que hay un frontal que sobresale más. Las familias te lo dicen porque en las fotos los ojos no son del mismo tamaño, ¿no? Este va a ser más chiquitito porque está más empotrado en posterior, en la fosa, y la que se va a acomodar sobre todo es la mandíbula. Aparte de la acomodación de estructura, todos estos agujeritos que vamos viendo por aquí y aquí son las salidas de los pares craneales. A menos luz, más compresión, menos respuesta del sistema nervioso. Esa hemicara se va a mover de forma diferente. A veces te dan la sensación de cierto grado de parálisis facial, sin ser real. No vais solo acompañado de una adaptación craneal, ¿vale? Aparte del giro, también en los brazos vamos a notar diferente comportamiento, una inclinación pélvica, una rotación tibial, un diafragma que tampoco se comporta de la misma manera, ¿no? Y el diafragma respiratorio. Si me cuesta mucho esfuerzo respirar, se va a notar en la alimentación. La platibasia, dentro de que no sea asociada a un síndrome, a un Arnold-Chiari y demás, es de las que menos nos gustan también. Te lo condiciona toda la base craneal, te condiciona mandíbula, te condiciona vía respiratoria y te condiciona cerebelo y sistema meningio. Te lo va a condicionar todo, ¿eh? Y son de evolución lenta, ¿eh? Que eso sí lo tienen que saber siempre las familias. La parte estructural no es rápida porque es dependiente del crecimiento. En una plagiocefalia, cuando tenemos un aplanamiento, otra de las cosas que pasa es que la zona aplanada no crece de la misma manera por exceso de presión, ¿no? Eso no se acomoda en 2 días. Y la craniosinostosis. Yo desde que estoy aquí en Asturias otra vez, solo vimos una a través de la asociación, que Elena me mandó una foto de la cabeza y dice, esto me parece raro. Yo cuando los vi en consulta, derivación rápida y en un mes estaba intervenida. Sí tenía una craniosinostosis medial y occipitomastoidea, ¿no? Es que era prácticamente, no puse la foto de la niña, pero era esta cabeza. El cráneo crece por donde puede, que es por donde está libre. Esto tiene que cantar mucho y esto no puede, en consulta en primaria no puede pasar desapercibido. ¿Qué pasó? Pasó porque la niña no tenía un mes precisamente. ¿Y qué pasa cuando el contenido intenta crecer y el continente no da de sí? Que tienes una compresión en el sistema nervioso central muy heavy, en el que sí puede empezar a haber un daño cerebral no recuperable. Lo que menos nos importó en esta niña y se le asistió fue la lactancia. También aquí ya puede comer cachopo si quiere desde ya, que no voy a tirar por esa lactancia, pero por ese neurodesarrollo sí, porque estaba ya, dando signos feillos. Ya no hacía ni contacto visual de la forma en la que lo tenía que hacer. La retrognatia, otro melón de los buenos. Sigue sin haber una escala de valoración. Los bebés no importan tanto, entonces sigue sin haber una escala de valoración en la que puedas decir que una retrognatia es patológica. La retrognatia es fisiológica. Tiene un poco, tiene mucho, tiene, pues no sé, pues depende de los niños que hayas visto. Porque si viste 3, si viste 300, igual tienes más criterio. Si sabes palpar una mandíbula, ver en qué posicionamiento está, igual hasta te creo. Pero si no, yo no doy un duro por... ¿La retrognatia es la causa? Lo siento. Es muy fácil palpar una mandíbula y más en un bebé. No tienen desarrollo muscular. Se palpan súper fácil. Os vais a la oreja. Lóbulo de la oreja. Prácticamente el ángulo mandibular está a un través de dedo. Si ahí no me encuentro esta angulación, que en ellos se ve mucho más fácil, y está más atrás, casi metido detrás de la oreja,
dentro de que ellos a nivel estructural no tienen esta rama, ¿no? Es más como una curvita sin meterse en el cóndilo del temporal. Si eso está más atrás y cojo en mano de herradura esos dos salientes de protuberancia, avanzo y eso es flexible, vale, tenemos una retrognatia. Es que cada vez se encuentran más micrognatias, derivadas de malposiciones gestacionales que no permitieron que ese hueso creciera como tenía que crecer. Y luego mirar a la cara de la madre y el padre. Sí. Que es gratis y fácil. No. Que tú ves una clase 2 es con un maxilar que protuye casi al padre, no se le ve, pero lo disimula con la barba. Tiene una clase 2, es que tiene un componente genético importante, que a lo mejor hubiera sido hasta de cirugía maxilofacial, porque por mucho que tú hagas aquí, si el componente genético te está lastrando, la genética no la cambia nadie, por ahora, ¿vale? Una retrognatia se trabaja. Se tiene que trabajar todo el plano muscular intraoral, se tiene que trabajar maxilares, se tiene que trabajar muchísimo la cara anterior del cuello, y es importante saber, tenía una vuelta de cordón, hubo mucha tracción, la típica de yo empujaba y el niño se me iba para arriba, yo empujaba y el niño se iba para arriba, yo empujaba y el niño se iba para arriba. Pues ese ascensor en deflexión genera mucha tensión en la cara anterior del cuello, mucha. Les vas a palpar el ilioides y ni lo encuentras, porque lo tienen metido atrás y arriba, que no hay manera de sacarlo. Esto es rápido de tratar, ¿eh? No es si solo es ese componente. Si ahora le sumamos la anquiloglosia, le sumamos el plano muscular, le sumamos una incompetencia muscular a nivel cérvico-craneal, ya la papeleta se va poniendo interesante. La micrognatia tiene los mismos signos que una retrognatia y que muchas dificultades alimenticias. Y en el momento que vemos que no hay un alineamiento en los labios, ya decimos que hay una retrognatia. Si es micro, es que van a ir acompañados de un odontólogo prácticamente desde los 3 o 4 años, porque necesitan estimulaciones que no vamos a entrar, muy facilonas y que cambian mucho, y vigilar mucho la vía respiratoria en estos peques, ¿no? Porque van a ser con muchas papeletas respiradores orales, van a ser hipotónicos a nivel muscular, y va a haber posturas, a ver si llegamos a la última diapositiva, que vais a ver. La principal razón es genética, por eso echar un vistazo a los padres, ¿no? Y a su historia. Exacto. Este es el peque de la dificultad de rotación, y no sé si se aprecia bien en la imagen esta inclinación mandibular, ¿vale? Aquí hay un cierre y esta zona está mucho más extendida. Esta zona del cuello era la que tenía la problemática y la lengua no se movía de forma simétrica. Y estas dos son peques de posición podálica. Los peques que vienen en posición podálica tienen lo que llamamos cabeza en balón de rugby. Tienen un diámetro anteroposterior espectacular, pero el cráneo caudal es muy chiquitito y suelen ser asimétricos, sobre todo los que vienen en la parte del hígado, porque tienen el modelado del hígado en la cabeza, ¿no? Es una víscera contundente que cuando van creciendo, se quedan empotrados. Entonces, lo más habitual, anteroposterior, este decalaje en cráneo, menos verticalidad en un hemicráneo, que no, lo que conlleva que toda esta parte de la boca, desde el paladar, que podéis entrar y tocar y vais a ver que es asimétrico, ¿no? Tiene más cierre, del lado más bajito. La parte de la lengua y la mandíbula tienen menos movimiento. Son de trabajo a largo plazo porque esta forma no cambia tan rápido. Y tienen un poco cabeza, en Marina se veía más en banana, ¿no? Ya no es solo el perímetro anteroposterior, es esa acomodación de estar mal posicionada. El paladar ojival, componente genético a tope, y es muy fácil de observar porque solo tenéis que abrir la boca y poneros desde los pies, abrir la boca desde los pies. Si ya te asomas en una boca y no ves el techo, esto que estás viendo es el prepaladar, es solo la parte anterior, y ves que no entra ni la luz, va a estar complicadillo, ¿no? Si lo ves desde abajo, ya empiezas a ver la profundidad
Y esta sutura, que en la foto no se aprecia, normalmente cuando tienes un paladar ojival y tan estrechito como en este caso, ahora os comentaré, tocáis y hay una cresta. Está tan impactada la articulación que hay una pequeña cresta, un resalte óseo muy característico. Estos peques, por mucho que la lengua esté libre, les cuesta horrores hacer vacío, porque el techo está aquí, o sea, es la base de la vía respiratoria, pero cuando ves una radiografía lateral de un peque con un paladar ojival, que a ver si en la próxima que me toque, pues aporto radiografías, está invadiendo, invade esa luz de canal respiratorio. Si encima le sumas que tengas una lengua con anquiloglosia, pues ya apaga y vámonos, porque estos pobres es que no sostienen una teta en la boca si les maten, pero ni teta, ni chupete, ni nada de nada, ni dedo jeringa, encontrar una tetina con la que se alimenten bien y no deglutan a golpetazos porque hacen unos tragos hasta con movimiento cervical para ir un poco acompañando a esa posición y a esa glotis, les cuesta mucho. Esto es lento. Un paladar ojival pueden ir echando dinero en la hucha porque seguramente va a necesitar ortopedia oral, que no llegará a la ortodoncia, pero una ortopedia oral a la edad indicada, antes de llegar a los 9 años, que se osifica y ya es tontería, seguramente les acompañará. Y más cuando te fijes en la cara de la madre y del padre y veas una cara más tipo la mía, estrechita, que son caras de perfil en flexión y tenemos paladares ojivales porque sí. Esto lo van a tener prácticamente el 99,9% de todos los prematuros. Índice de prematuridad por las nubes. Y cada vez vamos a más. Un prematuro, si acompañamos esto con el bajo tono, con haber estado ingresado en la UCI, con un sistema nervioso que está tocando palmas, pues es complicado, es muy muy difícil. Da igual poner una sonda a la teta, agarre profundo y todo lo que quieras. Hay que dar, cuando digo que es complicado y que nos va a llevar tiempo, es por poner en perspectiva a la familia. Porque una madre cuando tiene problemas de lactancia quiere rapidez, necesita rapidez, porque necesita que funcione. Y hay algunas mamás que necesitan que su lactancia vaya mal porque su parte fue una mierda. Y esa parte te la verbalizan cuando cogen confianza contigo en clínica. Si encima vas, echas un vistazo al bebé y te encuentras esto, pues hay que sostenerlo muy bien, porque rapidez no va a tener. Y a lo mejor éxito, pues tampoco. Yo siempre digo, si consigues una amistad y la mantienes en el tiempo, ole tú. ¿No? Porque no todo depende de ti. Y que no dependa de ti o no puedas solucionarlo tú y el 99% de los problemas vengan del bebé, pues como los bebés son unos santos, está como mal visto que el bebé sea el problemático. Pues es que tiene mucha tela que cortar un bebé después de nacer, no son pocas las cosas. Alteraciones digestivas que te condicionan la alimentación. Un reflujo gastroesofágico, cuando es patológico, tienes tensión dural diagnosticada por el fisio, una lactancia de mierda y un bajo peso. Pues no, tienes un arqueo por supervivencia de vía respiratoria para no hacer una broncoaspiración, tienes un tono muscular de extensión de la leche porque llevas jugándote la vida prácticamente 7-8 veces al día, que son las que comes, tienes una irritación de vía superior, como ya bien consulta, laringitis sangrantes de ese ácido estomacal, que por mucho que les metan omeprazol tampoco es la panacea porque tarda su tiempo, y un digestivo, si tiene que hacer un diagnóstico diferencial, el peque tiene que estar en un déficit de ganancia de peso importante para meterte 2 variables, porque si no, el diagnóstico diferencial no lo tienes, porque si tratas con 2 variables no sabes cuál está haciendo efecto. Si le meto la leche hidrolizada y le doy el omeprazol, si el niño mejora, no sé si mantengo el omeprazol o es la leche hidrolizada. Pobres digestivos cuando están en esa situación, que se les critica un montón. Yo no me quiero ver en el pellejo de los peques en ese cuadro y tener que decidir qué hago porque esa familia se va a su casa con ese proceso de irritación. Cólicos del lactante y el cajón desastre que nos vendieron como quisieron. Yo cada vez tengo más claro, yo 20 años en pediatría, que los cólicos del lactante no existen, que es mentira, que hay otro diagnóstico detrás de esa incomodidad digestiva. Solo hay que rascar un poco, no normalizarlo, no normalizar el llanto y rascar, porque no. Y a veces que fui, le di 4 masajes y los cólicos se pasaron, pues serían 4 pedos atravesados y 150 euros menos.
Trabajo en la privada, por decisión propia. Intolerancias alimenticias y alergias alimenticias. Y ahí quien tiene que actuar es el alergólogo, y los digestivos y los pediatras. Y tienen que actuar, no normalizar tampoco. Y si la familia tiene que insistir y estar allí todos los días porque aquello no es normal, no es normal. Cada vez actúan mejor y más rápido. Por lo menos la parte que a mí me toca de Gijón, en comparación a hace 10 años que volví, por ahí. Este peque, hijo de odontóloga, vino a consulta hará 2 semanas. A consulta para valorar frenillo. Ya por tocar otro frente más, la mujer por su desesperación y en su búsqueda. Que no funciona bien esa boca es evidente porque su posición habitual suele ser esta. Este niño tiene una micrognatia. Está muy bien posicionada y la madre le dice, es del padre. ¿Sabes? Es odontóloga, lo sabe. Y además tiene una estructura facial súper armónica. Siempre está con la boquita abierta. Ya está tendiendo a patrones mixtos de respiración oral. La lengüita siempre está baja. Se suma. Ahí había ido a fisio a darse alguna sesión. Se suma la lingomalacia, que no ayuda nada en la alimentación, nada de nada. Se suma, no sé si se ven todos estos granos, ¿vale? Este superabdomen inflamado, que esto es su estado habitual, no después de comer. Y este flanco que se nos inflama mucho más, colon descendente. Aquí habían empezado, cuando a mí me vino a consulta, a hacer, ya no tenía lactancia materna porque era insostenible, a probar con leche hidrolizada. Yo decidí que no lo trataba, porque habían empezado. Y el digestivo les iba a llamar en una semana, a ver qué cambio se había producido. A mí me venía de rebote. La anterior vez que intentaron solo con el omeprazol ver si había un cambio, fueron a una consulta, se hicieron tratamiento digestivo, el peque se retorció y se revolvió a morir. Cuando les llamó el digestivo no sabía qué decirle la madre. Hay veces que es mejor saber cuándo no tocar y hasta dónde llega tu trabajo, ¿no? Porque los fisios no diagnosticamos. Legalmente no podemos, no creo que podamos en la vida, y tenemos que ir acompañados de un trabajo multidisciplinar. Y si otro profesional está intentando hacer un diagnóstico diferencial siendo lo mínimamente invasivo, hay que respetarlo y seguir siendo lo mínimamente invasivo. Por eso es súper importante ponerse en comunicación unos con otros y trabajar a favor de esa familia. La madre lo único que quería, pues al final se resume en que le preguntéis cuál es tu motivo de consulta y qué es lo que te preocupa día a día, porque a lo mejor te viene, diagnostican un frenillo, y lo que a ella realmente le está preocupando es que su hijo no se alimenta bien, es que lleva llorando desde el día que nació, es que ella está que se tira de los pelos, es que ella está buscando asistencia psicológica y es que este niño no mejora, haga lo que haga su madre. Y es muy frustrante ver a tu hijo en esas condiciones y no poder hacer nada para ayudarle. Pues remamos en positivo. Lo único que hicimos en consulta es buscar una tetina que se acoplara bien a esa boca para que comiera lo más cómodo posible la leche hidrolizada que le había dado el digestivo. Gloria bendita que en una semana le llamó el digestivo y estaba mejor. La leche hidrolizada, ya está. Luego sigue trabajando con el bebé. Tenéis la facilidad a lo mejor en primaria, más que desde la privada, porque estamos un poco mal vistos a veces en la seguridad social, de poneros en comunicación. Y encima, si tenéis casos así multidisciplinares, se aprende un montón. Es un peque con muchos componentes y que se va a tener que trabajar mucho. Pero no era el momento de evaluar el frenillo, ni mucho menos. Era otro momento el que tenía este peque. Lesiones traumáticas y frecuentes y que a veces se pasan por alto son las fracturas de clavícula. A veces vienen inducidas por el propio gine si hay que sacar al peque rápido, otras veces se producen en canal de parto y pasan desapercibidas porque no dan signos al principio. Pero son bebés que van a tener dolor, que ciertas posiciones en lactancia no le van a resultar cómodas y se va a pelear con esa teta. Una clavícula es muy fácil de ver si está rota, porque solo con pasar en el arco clavicular ves que hay un decalaje o que ya empieza a haber un callo de fractura. Si está fracturada la clavícula, con casi el 99% de posibilidades vas a tener una compensación de todo el tejido blando de cuello hacia mandíbula y eso va a afectar al niño.
y a su alimentación. En distoncias de hombro igual, en parálisis braquialocéntrica, pues ya ni qué decir, porque ese sistema nervioso ya se puso en tal tensión que puedes tener desde arrancamientos hasta distensiones, pero ya esa parálisis, y muchas veces, y a cada vez se mira más, van acompañadas de parálisis de mi diafragma. Y si el diafragma no funciona bien, sistema digestivo no funciona bien y sistema respiratorio no funciona bien. Hacen ecos, que se la hace el médico rehabilitador, y ven esa cúpula diafragmática, dónde está y cómo se está comportando. La displasia de cadera, tanto de lo mismo, sobre todo por posicionamiento al amamantamiento, porque está muy bien alinear al niño, pero si el niño alineado está incómodo, va a pelear, ¿no? A veces la posición cómoda de mamar del niño y más eficaz, si observamos un poco, es todo lo contrario de lo que vemos en los manuales. Un niño con tortícolis va a preferir estar con el cuello súper girado hacia la facilidad, va a preferir tener esa inclinación de cuerpo que veíamos en la imagen y probablemente posicionar la pelvis en rotación contraria a la cabeza. Y así mama a gusto. Pero nos empeñamos en que si hay una mínima cosa que no va mal a nuestro gusto, la tenemos que corregir. Coño, pues no. Si va bien, no toques. Lo que funciona no se toca. Yo eso lo tengo a fuego grabado en la consulta. No se toca. Y da igual que esté al revés de como estudié 20 años. No se toca. Se observa. Se observa en el tiempo. Se observa evolución, pero no se toca. Sistema de alerta reticular. Cuando salen como una moto. Lo que dijo María. Compresiones excesivas en la teta. No tiene por qué haber frenillo. Pero hay una hiperpresión, son estas bocas apretadas de vieja criticona. Es mi hija, ¿eh? La primera. Cuidado con meter la teta en esa boca. Lo que sudamos. Aprietan, que es espectacular. Espectacular. Hay una hiperreactividad de toda la musculatura. Es que no sé si en esta foto en el móvil se aprecia más. Esta parte superior de zona de cigomático, esto era cemento cuando te metías. La zona de buccinadores, espectacular. Este labio que no ves el pliegue, porque no lo ves, el orbicular, a tope. Un orbicular hiperreactivo frena el avance mandibular. Y frena el movimiento lingual porque no acompaña la mandíbula de forma armónica. Y son bebés que están, aparte de la señal en nariz que muchas veces les acompaña, de ese hachazo, están siempre como enfadados. Duermen mal, reaccionan a todo, se cae un boli y parece que cae una bomba nuclear, no hay quien les duerma, comen fatalísimamente mal y normalmente esas super señales del semáforo de la lactancia materna, señales tempranas de hambre, ni una. Pasan de 0 a 100 como una moto y luego en consulta les decimos: tienes que intentar un agarre profundo. Bueno, cuando tienes al demonio de Tasmania enloquecida, gritando, porque pasó de 0 a 100, su señal al sistema nervioso llegó en un microsegundo y parece que no comió en su vida, negociar un agarre profundo es un poco complicado, un poco. Y si encima te pilla cansada y sin horas de sueño, pues más todavía, te echas a llorar a la par que el bebé. Estos bebés, si empiezan a tener un ritmo alimenticio, yo les digo, haz un calendario de tiempos, mira a ver más o menos cuándo te empieza a pedir y adelántate un poco a esa situación o provócala un poco a nivel perioral. Antes de que estalle, testa. Y a un bebé, en cuanto lo tocas un poquito a nivel perioral, si empieza a hacer búsqueda, el reflejo de búsqueda va acompañada de la señal de hambre. Cuando ya no tienen hambre, es uno de los reflejos primitivos que más desaparecen del sistema facial, ¿no? Y es tocarlos en el triángulo oral. Si te adelantas un poco, a lo mejor puedes negociar agarre, a lo mejor te lo permite. Si no te lo permite, hay que proteger esa teta, porque se la va a comer, literal. No es rápido. Regular un sistema nervioso de un bebé no es rápido. Eso solo existe en Instagram. Hice una sesión y de repente, gloria bendita, vivan los unicornios. No, ojalá. Un sistema nervioso no se regula en una sesión. Hay que dar muchas pautas domiciliarias y cuando das pautas domiciliarias hay que testar muy bien qué cansancio tiene esa familia.
porque son niños de porteo, de contacto piel con piel, de adelantarse a sus señales, de bajar estímulos, de cuidar el sueño, y tú también estás agotado. No es fácil sostener a un niño así. Alteraciones del procesamiento sensorial cada vez más y mejor y más divertido. Los sentidos, los 5 que conocemos y los 3 que normalmente desconocemos y que marcan nuestra regulación interna. El que más nos puede llamar la atención en consulta por las edades que veis vosotros es el interoceptivo. Porque no pida de comer ya es un bello durmiente. No, el niño está despierto. Si normalmente suele estar despierto, casi todo el día despierto, pero no pide de comer. Un fallo en el sistema interoceptivo es que no tiene señal de hambre. No reconoce o no procesa la señal de hambre. No pide, y como no pide, no le doy, porque se da demanda. Bajamos peso. Puede entrar en un bucle de irritación. O no, los hay que no. Y se quedan sobreviviendo con lo justo, porque yo le ofrezco de vez en cuando, pero cuando le ofrezco, come. Pues tenía hambre, pero ni lo sabía. Y no hay ningún problema estructural. Esto no es de mi campo, esto es terapia ocupacional. Esto hay que derivarlo a un terapeuta ocupacional que sí sepa de alimentación y de integración sensorial, que normalmente casi todos lo controlan, de regular el procesamiento sensorial. También pueden trabajar con ellos logopedas que tengan formación en este tipo de casos. ¿Qué nos pasa cuando no hay un buen procesamiento? Brevemente, porque el procesamiento sensorial no es algo que se suele dar. Es la forma en la que nuestro cerebro gestiona la información que recibe de los órganos, de los sentidos, para crear una respuesta adaptada a los estímulos que percibe a través de los mismos. Si procesamos mal, respondemos mal. Así de rápido. Y la respuesta puede ser o exageradísima, el que pasa de 0 a 100 porque tiene un sistema de alerta de la leche y no hay manera de trabajar con él. Y cuidado con sobretrabajar y los protocolos de actuación en estos peques. O los de respuesta insuficiente, que es el que no pide ni de comer porque ni sabe que tiene hambre. Por eso yo no trabajo por protocolos y en mi gremio normalmente la mayoría tampoco. Porque cada niño es un mundo, cada neurodesarrollo es un mundo y en cada fase en la que lo veas va a ser diferente el mismo niño, por maduración. Y una pequeña pincelada de lo que se encuentra de una nueva moda. Como tiene la lengua en paladar, no tiene anquiloglosia. Como la lengua reposa en el paladar, no tiene anquiloglosia. Pues no, ni blanco ni negro. ¿Vale? ¿Veis bien esta imagen? ¿Vale? La lengua, os la voy a perfilar, está aquí. Esto es prepaladar y esta es la punta que encima está simétrica. De este lado ya casi no está ni tocando. Y de frente la vemos así. Es una pared vertical. La punta toca el paladar. La punta de la lengua no tiene capacidad de vacío, tiene capacidad de sostén. Cuando ellos recogen la teta en un buen reflejo de apertura, pegan un lengüetazo, se la llevan a posterior, si no en la primera entrada, a las 2 succiones, la parte de ápice lingual sostiene el agarre y la parte media hacia posterior tiene una peristalsis armónica que es la que genera el vacío contra el paladar y hace que esa leche fluya. Esta lengua no llega al paladar, solo llega a la punta. Esto es una lengua que llega al paladar. Ápice lingual reposado, tranquilo, toda la parte posterior hasta la parte dorsal. Esto es una lengua que llega al paladar, esto no. Hoy por la mañana vi a una peque que tiene el mismo pediatra que tiene mi hija. Nos va a dar mucha pena cuando se jubile este hombre. Tremendo. De verdad, no es de mentira. No era irónico. Nos va a dar mucha pena cuando se jubile. Derivó a la peque a Cagüeñes a que le valoraran el frenillo. Valoraron que no había. Él insistió, la derivó a Luca. Y en el Luca evaluaron la boca con un bastoncillo levantando la lengua de lado. Y como tocaba el paladar, no había problema y se fueron. Con todas las puertas de la sanidad pública cerradas.
porque ya no tienes nada más que hacer, ya no hay dónde rascar, ya pasaste por las 2 unidades de anquiloglosia hospitalarias, ya te vas a tu casa a seguir sufriendo. ¿Y qué buscas? El recurso privado, tengas dinero o no tengas, si quieres seguir tirando de tu lactancia. Económicamente pueden, suerte para ellos, no todos pueden. Esto es lo que pasa a largo plazo. La boca no es solo la boca es uno de los captores posturales más importantes del cuerpo, en muchos aspectos por encima del pie. Aquí está trabajando un bebé y una lactancia, pero esto va a ser una persona adulta, a futuro. Preferimos en el tema de anquiloglosia decir que es una moda sin tener la formación suficiente y que ese niño arrastre secuelas posteriores. Hay muchos estudios y cuando dices hay muchos estudios, muéstramelos. Yo no estoy para buscarte los estudios a ti. Si tienes interés te formas, dedicas tiempo y dinero y buscas información que está ahí. Si vas a tener una lengua que no funciona y es el 80% del modelado craneofacial y no funciona bien desde la lactancia, que es la primera función oral que tiene esa boca, función que desaparece porque dejamos de lactar y se olvidan los patrones de lactancia, luego vas a ser un comedor, empiezas a tener una respiración oral, unas amígdalas o vegetaciones hipertróficas, que ya se verá si se operan o no, unas apneas de sueño, una malposición cervical, un cansancio atípico y anómalo para la edad que tiene un niño bien alimentado, si no hizo una selección alimenticia porque no puede mover el alimento en la boca y no come carne porque se agota o se ve en riesgo de que esa devolución acabe mal. Luego de mayores, yo trabajo todo el gremio de niños, tienes esto en consulta. Y ahora me contáis que esta posición y esta es normal. Ambos dos tienen anquiloglosia. Se van a dejar 7.000 euros cada familia en el ortodoncista. En el logopeda no lo sé porque se tendrá que ir viendo, pero 2 años de logopedia les espera. Y yo tengo que reconducir esta postura a nivel de estructura y de la mano de un reeducador postural. ¿Sabéis económicamente en qué se traduce eso? Un frenillo es bastante más económico. Para la fisiología corporal, intervenirlo cuando se necesita intervenir, que atacar todo esto. Y aquí tienes secuelas que ya no vas a poder revertir tan fácilmente. No es una moda, hay que ir un poco más allá. En estos peques tienes problemas de pisada, tienes que trabajar con un posturólogo, muchas veces acomodar la pisada y ir trabajando en estructura, son muchas cosas. Aquí es muy fácil actuar, y todo esto te lo evitas. En resumen, es fácil, es muy sencillo observar, y con la observación ya tenéis prácticamente un diagnóstico hecho de si necesita que le echen una mano al peque. El trabajo interdisciplinar es que no habría ni que argumentarlo, porque es básico a favor de la familia. Y yo os lo dejo ahí. Bueno, pues lo mismo, nos escribís las preguntas. De todas las maneras, hasta que se preparen las compañeras que van a hablar, que son Jacqueline y Elena, compañeras.